Vamos a comenzar abriendo la Biblia en Génesis 47, 8 al 9. Ok, vamos a levantarnos todos y vamos a leerlo, ¿de acuerdo? Génesis 47, 8 y 9. Dice: y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos años son los días de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Listo, hermano, pueden tomar asiento. Para identificar dónde estamos parados en este punto de la historia, es Génesis 47, lo que significa que estamos en este punto, 3 capítulos antes de que termine la historia de Jacob y de José en la Biblia. Ahora, esto sucede porque José, para este punto, ya había interpretado los sueños de Faraón, de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Se habían prevenido con las cosechas para enfrentar los 7 años de escasez. Después de esto vienen los hermanos de José a buscar comida, se hace ahí todo un montón de eventos de ir y venir, y finalmente José manda traer a toda su estirpe de Canaán a Egipto. Cuando eso sucede, José introduce a Faraón, llamémosle su jefe, a su padre Jacob. Y estas son las palabras que Jacob dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. En este punto, Jacob tenía más de 130 años, le faltaban más o menos 10 para morir. Y una pregunta obvia, me parece, es: ¿por qué Jacob decía o dijo que los años de su vida eran pocos y malos? En el capítulo 32, es decir, más o menos a la mitad de la historia de Jacob, sucede que Jacob está a punto de enfrentarse con su hermano Esaú. Si recuerdan, Esaú había prometido matarlo, ¿vale? Entonces, en el capítulo 32, Jacob ya no puede más, es decir, o lo enfrenta y ya no hay a dónde irse. En el capítulo 32, por alguna razón, la verdad es que nadie lo sabe, el texto no lo dice ni lo implica, se le presenta un varón a Jacob, pelea con él, y en Génesis 32, 27 sucede esto. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo es posible que después, en el capítulo 47, si en el capítulo 32 Jacob había tenido este momento de transformación en el cual se encontró directamente con Dios? Dios le cambió el nombre. Jacob, recuerdan, significa el que engaña o el estafador o el engañador, y le cambia el nombre a el que lucha con Dios. Y no solo eso, la justificación de aquel hombre con el que pelea es: porque has vencido. ¿Cómo es posible que en el capítulo 32 el mismo Dios le dice: has vencido, y en el capítulo 47, tantos años después, resume su vida como: los años de mi vida son pocos y malos? Bueno, pues después del capítulo 32, en el cual es un momento crucial en la vida de Jacob, en el cual recibe una transformación en su vida, a partir de este momento ya no vas a engañar, Jacob, a partir de este momento vas a ser parte de mi pueblo, y a partir de ese momento Jacob lo reconoció como su Dios. ¿Cómo es posible que en el capítulo 32 y enseguida en el 34, Dina, su hija, es violada? Sus hijos llevan a cabo una matanza. En el capítulo 35, cuando su esposa preferida, recuerden que tenía 2 y prefería a una y a la otra la despreciaba, en el capítulo 35, cuando su esposa, la preferida, muere, su hijo, el primogénito, duerme con la sierva de esa esposa difunta para poderla, maldecir, y entonces Jacob tuviera que rechazarla. Y después, en el capítulo 37, José, su hijo, es vendido, derivado, por supuesto, de todo lo anterior. ¿Cómo es posible que después de la transformación de Jacob le suceden estas cosas? Jacob había sido, como saben, o era el tercer patriarca después de Abraham, Isaac y Jacob.
la promesa de una nación grande, de ser los herederos de Jehová, había recaído sobre él, finalmente, y al menos en este punto de la historia ya se le había aparecido Dios 2 veces. En Betel, cuando comenzó su exilio, y ahora de regreso, cuando se iba a enfrentar con Esaú. Y aún así, podríamos decir, bueno, Jacob, es que a Dina la violaron en el capítulo 34, sí. ¿Y por qué Rubén no estaba cerca para defenderla? Está bien, Jacob, cuando Raquel se murió y Rubén durmió con Bilha, su sierva, está bien, estuvo muy mal lo que hizo Rubén, pero el desprecio de Lea pudo provocar que eso hiciera Rubén. O, por ejemplo, si José fue vendido en el capítulo 37, Jacob, si tú preferiste todo el tiempo a Raquel y a sus hijos, era casi obvio que tus hijos odiaran a José. Todo el tiempo has despreciado a todo lo que no sea Raquel. Entonces, uno de los resúmenes es las consecuencias de sus actos trascienden. Si una persona es alcohólica, fumadora, agresiva o deshonesta, ¿Dios puede transformar a cualquier persona? Sí. Pero de alguna manera, Dios no transforma nuestro entorno, o el entorno en el que vivimos no es transformado. El daño que nosotros le hagamos a nuestra vida o a nuestros semejantes, en cierta forma permanecerá. Como yo les decía, si yo en algún momento fumaba 2 cajetillas de cigarro al día durante 10 años y de repente sufro una transformación en mi vida, muy probablemente, aún así, al siguiente día no pueda levantarme a correr 10 kilómetros. O si el doctor viene y me dice, probablemente tienes cáncer pulmonar, el hecho de que yo haya sido transformado una semana antes, un año antes, no va a quitar el daño que yo le hice a mi cuerpo. Lo mismo sucede con las personas. Si yo me he formado, si yo he actuado agresivamente, deshonestamente, si yo he engañado a las personas, ¿Dios me puede transformar como transformó a Jacob? Sí. Pero el día de mañana probablemente las personas a las que yo le hable no me van a creer. Desafortunadamente es una realidad. Y reitero, ¿Dios puede transformar a las personas? Sí. Pero Dios no necesariamente va a transformar el entorno en el que nos hayamos desarrollado. En Proverbios 12:14 dice: el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Entonces, nosotros somos responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Un ejemplo adicional podría ser Pablo. Cuando iba camino a Damasco, una luz muy grande lo dejó ciego. Y aún y después de su proceso de transformación, Dios habla con aquella persona que le va a ayudar a restaurarlo y lo va a bautizar. Y se comunica Dios con Ananías, y entonces le dice: vas a recibir a este hombre porque me es útil. Y Ananías responde: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Era una prueba para Pablo? Probablemente, pero era consecuencia de la vida que había llevado hasta entonces. Y durante las cartas veremos que obviamente sufre rechazo, y no solo rechazo, sino muchas más cosas, por las consecuencias de lo que había hecho en su vida previa. ¿Okay? Ahora, esto no significa que tenemos que vivir con culpa permanentemente por todo lo que hicimos. No significa eso. Pero va a significar que tenemos que afrontar las consecuencias de nuestros actos. Ahora, ¿cómo sabemos que no nos gusta hacer eso? Bueno, en Génesis 3:11, después de que Dios le había indicado la única regla al hombre, a Adán y Eva, dentro del Edén, le pregunta a Adán: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La pregunta de Dios es estrictamente relacionada a la instrucción que le dio. La instrucción fue: no comas. Por tanto, la pregunta fue: ¿comiste? Y si ustedes se dan cuenta, existen miles de millones de versiones de esto, pero una de las que es indiscutible, lo que hace Adán es evadir.
Adán no le responde si comió, o bueno, le dice eso, pero después. Primero le dice, la mujer que me diste. Evade su responsabilidad y, como ya sabemos, le echa la culpa a la mujer que Dios le dio. En otras palabras, Adán le dice a Dios, por tu culpa yo comí, porque si no me hubieras dado a la mujer, yo no hubiera comido, no me hubiera ofrecido y no hubiera comido. Entonces, evadir es algo que a todos los niveles, todas las personas, transformadas o no, siempre vamos a estar tentados a hacerlo. Por todo lo anterior, entonces, ¿cuántos problemas y dificultades que nosotros realmente tenemos han sido provocados por nosotros? Es decir, no tengo el trabajo que quisiera, o no lo tengo tan rápido como quisiera, o no me toman en cuenta, o como Jacob, mi vida puede ser un desastre. A Dina la violaron, sus hijos están descontrolados, tiene problemas con sus concubinas. Es decir, ¿cuántos dirían, como Jacob, tengo problemas y dificultades? O bien, ¿cuántos dirían, yo soy responsable también de los problemas y dificultades que tengo? Jacob lo entendía, porque cuando Faraón le preguntó ¿cuántos años tienes?, Jacob no culpó a Dios, no culpó a sus hijos, no dijo, es que la bendición que me dieron a través de Dios me ha traído todo este mal. No. Jacob, en el capítulo 47 de Génesis, sabe y asume que los problemas que tiene son su responsabilidad. Una persona que escuchaba el podcast me decía, ¿por qué eligieron a Jacob si Jacob no hace otra cosa más que meter la pata o equivocarse? Y creo que una de las respuestas que a mí me satisface más, por así decirlo, al final creo que es un tema, no lo dice el texto, realmente no lo dice, pero para mí sería una manera de verlo, es como esperanza. Ninguna familia descrita dentro de la Biblia es una familia funcional. Ninguna. No sucede en Génesis, no sucede ni siquiera en los evangelios. La familia de Jesús creían que estaba loco. Sus hermanos creían que estaba loco, literalmente. Iban por él y le dijeron, sal porque tus hermanos te hablan. Y decía, el texto dice, ellos decían, está fuera de sí. Eso pensaban de Jesús. Entonces, ninguna familia, volviendo al asunto, ninguna familia descrita dentro de la Biblia es una familia funcional. Ninguna. Ahora, podemos poner ejemplos. La primera familia de la Biblia fue Adán y Eva, sí, y enseguida Caín y Abel. Así que primero problemas entre padres y luego problemas entre hijos. Noé y su hijo Cam, con la desgracia que ya conocen. Abraham casi regala a Sara 2 veces y ya era su esposa. Jacob y Esaú se querían matar, etcétera. Volviendo, el motivo por el cual aparecen estas historias en la Biblia es, entre otras, para darnos esperanza. Vamos a leer 3 citas bíblicas, voy a pedir por 3 filas. La primera fila va a leer Salmo 21, la segunda fila va a leer Salmo 46:7 y la tercera fila va a leer Salmo 146:5. ¿Okay? Entonces la primera fila, Salmo 21. Vamos a leerlo y dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Gracias, hermanos. Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Gracias, hermanos. Y Salmo 146:5. Es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Gracias, hermanos. Y yo por último voy a leer Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todas las referencias posteriores, o casi todas, salvo que son contados los ejemplos, todas las referencias posteriores a Génesis que hablen de Jacob, eventualmente en la Biblia citarán a Jacob y lo van a relacionar con un Dios que lo libra de sus problemas. ¿Se dan cuenta? El nombre de Jacob te defienda, o nuestro refugio es el Dios de Jacob, o aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob.
Y en Isaías, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Siempre irá relacionado Jacob al hecho de que confió en su Dios y que su Dios lo libró de ese problema que tenía. A eso me refiero con que el hecho de que Jacob, equivocándose desde el momento que apareció en la historia y hasta el final, ese es el motivo por el cual se sigue equivocando, por así decirlo, al menos para nuestra lectura, porque Dios sigue teniendo misericordia de él. Y Jacob sigue confiando en él. Aún después de transformado, puede equivocarse, sí. Se equivocó muchas veces. Casi tantas como nosotros nos hemos equivocado. Casi. En resumen, hermanos, todos podemos tener un proceso de transformación, así como Jacob. Todos lo podemos tener. Qué bueno por los que ya lo tuvimos. Pero todos también, hermanos, vamos a experimentar las consecuencias previas y futuras de nuestros propios actos.